amigos? Buenas noches. Tal y como lo hemos venido haciendo desde principios de semana, analizamos el contexto de la participación del presidente Luis Abinader en este viaje a Europa. Primero a Madrid, luego a Andorra, pues en este miércoles asume formalmente la Secretaría pro tempore por 2 años de esta cumbre iberoamericana que se desarrollará el próximo año aquí en República Dominicana, de la que forman parte 22 países. Hoy, invitados de lujo, me acompaña Guadalupe Valdés. Ella es embajadora especial de buena voluntad de la FAO Hambre Cero para América Latina y el Caribe. Bienvenida. También, por supuesto, está con nosotros en esta noche Yatsel Román. Él es viceministro de Relaciones Exteriores, Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bienvenidos a ambos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Iniciamos principalmente, bueno, ya hemos visto cómo el presidente Luis Abinader hoy en su discurso, ya la mayoría de los mandatarios llama a que haya una participación igualitaria en lo que es el acceso de las vacunas. Me gustaría iniciar con Guadalupe, este llamado que hace tanto el presidente de Guatemala y demás, pero sin embargo vemos esta mano solidaria que extiende el presidente de España diciendo, bueno, del 5 al 10% de la vacuna que recibamos la vamos a donar a ustedes. Cuéntanos un poco de esto, ¿qué piensa? Bueno, uno de los temas más importantes tratados justamente en la cumbre iberoamericana ha sido el tema de las vacunas, abordado por el presidente Luis Abinader, que ahora asume la presidencia de la cumbre por los próximos 2 años en una situación sumamente difícil por la pandemia que está viviendo el mundo, y se refiere de manera muy concreta a la importancia que tiene de que las vacunas sean utilizadas de manera equitativa por todos los países. Él plantea que no puede haber una distribución de las vacunas que sea acaparada por algunos de los países. Y este planteamiento del presidente Abinader se corresponde también con el planteamiento categórico que hizo el Papa Francisco en ese sentido. Quiere decir que la pandemia, que ha desnudado las desigualdades que hay a nivel global, no solamente en las familias, sino también entre los países, entre los que producen, por ejemplo, las vacunas y que pudieran estar intentando hacer negocio con las mismas, y cómo se plantea hoy que las vacunas tienen que ser abordadas como un bien común, porque lo que está en juego y lo que puso en el centro el presidente Abinader, el Papa Francisco y los otros mandatarios que estuvieron en la cumbre es que tiene que atenderse al ser humano. Lo que está en el centro es el ser humano. Para que haya bienestar, para que haya un desarrollo sostenible, tenemos que salir de la pandemia, y la mejor manera de hacerlo, además de cuidarse, de usar la mascarilla y demás, es la vacuna. Y por eso se pide que haya un tratamiento equitativo entre todos los países ricos, los países más pobres, en torno al tema de la vacuna. Un planteamiento de solidaridad, de cooperación, pero yo diría sobre todo de amor por la humanidad. Y que es la única manera sobre todo de que las economías vuelvan a tener su curso normal. Yatsel, ¿qué significa que República Dominicana asuma esta Secretaría pro tempore y bueno, todos sus esfuerzos y conversatorios que ha tenido el mandatario incluso con importantes empresarios de la nación europea? Claro, lo primero que tenemos que mencionar es que el hecho de que el presidente Luis Abinader participe en esta cumbre iberoamericana, su primera visita oficial prolongada, tomando en cuenta que en enero se trasladó a San Juan, Puerto Rico para la toma de posesión del gobernador Pierluisi, pero eso fue una visita de horas, en este caso reuniones con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a nivel bilateral, reuniones con el rey don Felipe, también al mismo tiempo, reuniones con grandes líderes representativos del sector empresarial y del sector turístico en lo que es la península ibérica, y asumir la presidencia pro tempore de la cumbre iberoamericana, segunda ocasión que República Dominicana la asume, recordando que en el año 2012 celebró en Bávaro aquella famosa cumbre de las Chacabanas. Es algo que no podemos minimizar. República Dominicana, que es la democracia más estable de la subregión, que ha sido la economía de mayor crecimiento en la subregión, que ha sido uno de los países más admirables en su recuperación, a pesar de que el turismo no ha logrado todavía los números que queremos, pero estamos avanzando hacia ello. Podemos enviar un mensaje de gran importancia a partir del próximo año, recordando que la presidencia pro tempore
pro tempore de la Conferencia Iberoamericana, no se trata únicamente de esa reunión de mandatarios, también se trata de una gran cantidad de actividades que se estarán celebrando mientras República Dominicana ostente dicha posición, y es lo que nos permitirá, desde luego, promover nuestra nueva política exterior que se basa en 3 grandes pilares: la protección a los dominicanos que se encuentran fuera del país, la recuperación económica a través de la inversión y las exportaciones, y desde luego algo que enfatizó el presidente Luis Abinader en su discurso y en todas sus alocuciones, que es la promoción y defensa de la democracia y de los derechos humanos. En esta ocasión, por razones obvias, a nivel presencial, no hubo una gran participación como se ha dado en otras ocasiones, pero sí tenemos como meta que cuando la cumbre se celebre en República Dominicana podamos tener por lo menos 15 grandes mandatarios de lo que es esta gran comunidad iberoamericana, que, como bien mencionó el presidente, quizá de manera separada fracasaremos todos, pero si avanzamos de manera unida podremos triunfar en esta gran agenda de la recuperación y la distribución de las vacunas. República Dominicana ha tenido un ritmo acelerado de vacunación, pero sabemos, como bien han mencionado varios mandatarios de todo el hemisferio occidental, el acceso a la vacuna no ha sido tan feliz como quisiéramos, y la solución a eso es apostar por el multilateralismo, es apostar por una agenda regional, y esa es la gran oportunidad que abre la cumbre iberoamericana, no solamente el día de hoy en Andorra la Bella, como bien se conoce a ese principado que es gobernado por un primer ministro, pero también de manera conjunta por el presidente de Francia y el cardenal de Cataluña, sino también en lo que será la agenda de recuperación posterior, sabiendo que los efectos de la pandemia no solamente serán en lo que fue el 2020 y en lo que está haciendo el 2021, sino que volver a los ritmos que teníamos previo a esta terrible situación tomará bastante de voluntad, y nadie podrá hacerlo solo. Y en ese sentido, República Dominicana, presidiendo la cumbre, estaremos dispuestos a coordinar todos los esfuerzos. Y es lo que se quiere. ¿Qué mejor escenario que este, donde el presidente Luis Abinader pues ponderó toda esta parte positiva que tiene República Dominicana, que es un puerto seguro para la inversión, que la economía está estable, que incluso la CEPAL y el FMI la han valorado para un 6%, la han proyectado. Y bueno, vemos cómo en este escenario se ha aprovechado esa coyuntura para que República Dominicana recupere su economía. Vamos a aprovechar precisamente este momento para ver las declaraciones del diplomático Alberto Despradel valorando positivamente esta participación del presidente Luis Abinader en esta cumbre iberoamericana. El experimentado diplomático Alberto Despradel valoró positivamente la participación de la República Dominicana en la cumbre de jefes de Estado de Andorra. La visita del presidente constitucional de la República Dominicana al Reino de España y su participación en la importante reunión de la Andorra, del Principado de Andorra, es un hito en las relaciones internacionales de la República Dominicana si ponderamos la nueva visión de la diplomacia que ha asumido el gobierno del presidente Abinader desde que tomó el poder el pasado mes de agosto del año 2020. Despradel consideró que el primer mandatario está dando buenos pasos para llevar la dominicanidad a todas las regiones del planeta. El presidente Abinader y el canciller Roberto Álvarez han articulado una nueva dinámica en la diplomacia dominicana con relación a Haití, con relación a la región del Caribe, con relación a América Latina y con relación a los diferentes países del planeta en función de imponer o proponer o promover la presencia dominicana a escala planetaria. El diplomático también se refirió al trato que tiene la República Dominicana con sus vecinos del Caribe. El presidente Abinader y el canciller Álvarez han promovido de manera continua y eficaz una nueva visión con relación al Caribe, ponderando que somos parte de una región afroamericana en la cual la República Dominicana está llamada a jugar un papel importantísimo y que desde siempre hemos actuado y caminado de espalda a esa región. Alberto Despradel emitió estas declaraciones durante una visita que efectuó a esta corporación estatal de radio y televisión en la persona del director Nelson Marte. Para 4 de Noticias, Luis Villaverde.
Por supuesto, continuamos conversando aquí. Me gustaría que Guadalupe nos cuente un poco qué piensa de qué nos ha demostrado esta pandemia a nivel multilateral, cómo vemos que en esta necesidad de otros países de que nos extiendan una mano, de que de alguna manera veamos esa solidaridad, no tanto ese egoísmo de no, yo las tengo, yo me cuido yo, pero ¿y los demás? O sea, ¿qué podemos ver en este contexto, precisamente en este escenario donde ya el presidente Luis Abinader se había quejado aquí, pero hacerlo ya allá, y donde vemos otros países que también piden lo mismo? Bueno, la pandemia de la COVID-19 ha sido lo más duro para la humanidad en los últimos años. O sea, hemos sufrido una pandemia a la que no estábamos preparados, los países no estaban preparados, los sistemas de salud no estaban lo suficientemente preparados para enfrentar una pandemia de esta magnitud, que todavía en este momento, aunque estamos saliendo porque ya tenemos el tema de la vacuna, hay incertidumbre aún sobre cuáles son las consecuencias definitivas que va a tener, por ejemplo, a nivel económico, a nivel de salud. Sabemos la cantidad de muertos que hay cada día, aún siguen, por ejemplo, en el caso de Brasil, es preocupante que la cantidad de fallecimientos es mayor que la cantidad de nacimientos cada día. Sin embargo, el aspecto quizás esperanzador de esta situación es cómo el mundo, los mandatarios del mundo, incluso es lo que expresa la cumbre iberoamericana que recién acaba de concluir, la solidaridad se expresa a nivel global, y esa solidaridad tenemos que hacer que el mundo avance hacia nuevos cambios, hacia transformaciones para hacer un mundo más humano, más solidario, en el cual, como decíamos anteriormente, las políticas públicas, los presupuestos de los países, las iniciativas de cooperación multilateral o de cooperación sur-sur pongan en el centro a el desarrollo humano, a el bienestar de los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes. Entonces, esta cumbre nos da esperanza en ese sentido, que la República Dominicana tenga la presidencia en los próximos 2 años, nos va a permitir que eso que es hoy día un planteamiento hecho por el presidente Luis Abinader, ya como presidente de la cumbre, pueda traspasar y pueda irradiarse hacia los 22 países que forman parte de la cumbre, y que esto se convierta en un discurso, pero también en líneas y en acciones de cooperación que son fundamentales. Ningún país puede asumir de manera aislada ni sola los efectos de la pandemia. Hay que generar políticas de cooperación en lo económico, en lo social, en los sistemas de protección social, en los procesos de reforma que tenemos que darnos en marcos legales, en iniciativas para superar este momento tan difícil. Yatzell, en términos a grandes rasgos, ¿qué ves de todo este encuentro que tuvo el presidente Luis Abinader, de este viaje oficial, y cómo ustedes desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se van a preparar para esta cumbre, que desde ya me imagino que deben iniciar los preparativos porque es un magno evento? Efectivamente, como bien mencionaba en mi anterior participación, no se trata únicamente de lo que es una cumbre en un momento, un día, 2 días, en un año. Asumir la presidencia pro tempore de la Secretaría General Iberoamericana conlleva una agenda muy abarcadora, una agenda muy ambiciosa en varios temas, desde los que podemos hablar: la juventud, medio ambiente, género, turismo, economía y varios otros. Y efectivamente esto será, vamos a decir, una de las principales responsabilidades que tendremos en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero yo quería aprovechar lo siguiente, ya que estamos hablando del significado de la cumbre al día de hoy. Cuando se idea este espacio en el año 1991, con su primera edición en Guadalajara, México, era rumbo al 5º centenario del descubrimiento, y por eso se reunía lo que eran los países que habían formado parte en algún momento de la península ibérica. Ya ¿Eran 22 en ese momento? 21. Andorra fue el último en sumarse. Sabemos que Andorra como principado fue posterior, pero primera cumbre en Guadalajara, segunda en Madrid. Recordaremos que en ese momento el gran debate era la celebración o no del 5º centenario. En aquel momento el presidente Balaguer fue quien pronunció un memorable discurso de apología al hispanismo, pero en ese momento era más que todo un tema cultural. La cumbre se fue desarrollando e incluso llegó en un momento en que se ralentizó, porque todavía se debatía cuál era la utilidad o no de dicho espacio.
ahora mismo, con la crisis que vive el Claro. mundo, con la situación tan compleja desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista político también, porque impactan estas situaciones, el tener un espacio donde los países iberoamericanos podamos dialogar y mantener una agenda conjunta, pues adquiere mucha mayor efectividad. Y si a buena parte de la audiencia le gusta de alguna manera u otra lo que es el boxeo, sabemos que existe el término pegar por encima de su peso. Los espacios multilaterales son los que nos permiten pues, que nuestra voz resuene. Y República Dominicana, con esta nueva política exterior, no solamente lo está haciendo a través de Iberoamérica, sino, y dando un poco de seguimiento a lo que mencionaba el embajador de Esperadel, resulta que tenemos una situación especial. Somos al mismo tiempo latinoamericanos y al mismo tiempo caribeños. Y por eso también estamos poniendo énfasis en lo que es nuestra vecindad inmediata, las islas del Caribe, incluso en este momento acercándonos en gran medida a lo que son muchos de estos interlocutores, sabiendo nuevamente que si bien República Dominicana tiene mucho de qué estar orgulloso y no puedo poner suficiente énfasis en ello, República Dominicana será una de las economías de mayor crecimiento este año. República Dominicana tendrá una de las recuperaciones más rápidas de la región. República Dominicana está teniendo uno de los ritmos de vacunación más acelerados del continente, pero aún así, aún con todo eso que reconocemos, no podemos solos, y es ahí donde la política exterior se vuelve fundamental y es ahí que entonces entra en efecto la coordinación de un canciller como lo es Roberto Álvarez, un académico de larga data con una experiencia inigualable en la región y que efectivamente estamos viendo cómo eso está impactando con el prestigio que vimos al presidente ser recibido en la península ibérica. Repito, hubo gran participación. Claro. Hubo gran participación virtual, pero la presencial, que fue reducida específicamente a los países de la península ibérica y en el caso de Guatemala, porque había tenido la presencia por tempore previa, la última cumbre se había celebrado justamente en Antigua, Guatemala, ahí estuve yo, ya no a nivel oficial, sino como delegado juvenil, pero vimos entonces precisamente cómo tanto Portugal, como España, como Guatemala y como Andorra endosaban la posición de República Dominicana. Tú misma hiciste referencia a cómo el presidente aquí mismo había compartido algunas observaciones y lo notamos en estos foros, como el presidente Jean Mattei de Guatemala también apoyaba lo Así dicho es. por República Dominicana. Me gustaría que nos diga, Guadalupe, un poquito brevemente, que ya no tenemos tiempo, de sus expectativas en torno a este encuentro del presidente Luis Abinader, este viaje global en torno a Europa y también a Andorra. Bueno, en la cumbre y en el discurso del presidente hay temas que a mí me parece que son sumamente importantes en la agenda. Está todo el tema de la recuperación económica, el tema de la inversión, pero está también todo lo que significa atender la situación del cambio climático, el tema de agenda y el tema de género que también se planteó en la cumbre. Y quiero relevar el tema de los derechos humanos que fue abordado en el discurso del presidente Abinader, porque muchas veces los presidentes dominicanos, incluso funcionarios, y no mencionan el concepto de derechos humanos. Y un estadista tiene que hacer referencia al tema de los derechos humanos porque el Estado es el que tiene que garantizarlos. Y en este momento la principal expectativa es que justamente la cumbre avance hacia lograr que en todos estos países el tema de los derechos humanos sea garantizado, porque la situación de la COVID-19 pone en juego muchísimas de estas situaciones, sobre todo que las personas no pasen hambre, el tema de cómo abordar el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la salud, el derecho humano al desarrollo pleno, al bienestar, tienen que ser tratados en la cumbre. Y el hecho que se pueda abordar eso en la agenda con los diferentes países, lo que plantea Hansel de trabajarlo hacia los países caribeños, eso es sumamente importante y creo que es la importancia geopolítica que hoy República Dominicana pase a tener la presidencia pro tempore. Debo señalar además de lo que se ha señalado que, por ejemplo, República Dominicana tiene una responsabilidad en todo lo que es la relación, por ejemplo, con Haití, en esa relación directa con nuestros vecinos, que ahí eso que se ha planteado, que el tema de Haití no puede ser asumido de manera particular ni individual por la República Dominicana, sino que la cooperación
iberoamericana justamente tiene que avanzar en ese sentido y que tiene que hacerlo con un proceso de garantizar derechos, pero que hay que contribuir de manera solidaria con Haití, no desde República Dominicana solamente, claro que no, sino desde este conjunto. Bueno, fue el mejor países. escenario perfecto para el presidente Luis Abinader exponer las diversas problemáticas que afectan tanto a República Dominicana como la situación haitiana, que, bueno, no forma parte de esta cumbre, pero ahí él expuso que tiene toda la carga encima. Y bueno, todo este tema de él la pobreza. Él lo ha planteado anteriormente, claro ha que dicho, sí, bueno, hacemos un llamado a la allí cooperación. en Europa, donde precisamente, bueno, muchos quieren que cargue con toda esa responsabilidad. Países como Francia tienen una responsabilidad también. Bueno, parte de lo que estuvimos discutiendo, importantísimo, esta conferencia, este análisis que hemos hecho con estos expertos. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana continuamos con otras importantes personalidades para dar pie a todo lo que es el resultado de estos conversatorios, de esta importante participación que ha tenido el presidente Luis Abinader en esta 27ª Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Andorra. Gracias por acompañarnos, a ustedes invitados, gracias por habernos acompañado. Muy buenas noches.